este video vamos a resolver el problema número 2 de la sección 17.6 del libro Matemáticas Avanzadas para Ingeniería del autor Denis Seal. En este problema vamos a calcular la integral trigonométrica indicada, la cual está entre 0 a 2pi y es la integral entonces de 1 sobre 10 menos 6 coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Entonces, lo más recomendable para solucionar esta integral es llevarla al plano de los números complejos, para entonces aplicar el teorema del residuo de Cauchy. Entonces, nosotros sabemos por los estudios que hemos realizado con nuestro libro que nosotros podemos llevar esto a una integral de contorno de radio 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una integral que va desde 0 a 2pi, que básicamente simboliza, estos límites simbolizan una circunferencia, y tenemos la función coseno del ángulo, seno del ángulo y el diferencial de ese ángulo, entonces esto lo podríamos convertir, como ya había dicho, en una integral de contorno de radio igual a 1. Y nosotros podemos, con la fórmula de Euler, podemos parametrizar estos términos del coseno y del seno. Entonces, el libro nos explica que parametrizando con esta fórmula de Euler vamos a tener que el coseno del ángulo va a ser igual a 1/2 de z más 1 sobre z, y que el seno del ángulo va a ser igual a 1 sobre 2i por z menos 1 sobre z, y que el diferencial de ese ángulo pues va a ser lo siguiente, va a ser igual al diferencial de z sobre iz. Entonces, para llevar nuestra integral trigonométrica a esta forma parametrizada, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Entonces, vamos a tener la integral de contorno del contorno de un círculo unitario, que va a ser que vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a hacerlo directamente, vamos a poner menos i de 1 sobre, entonces acá vamos a tener 10 menos 3 por z más 1 sobre z, todo eso multiplicado por z, y arriba pues vamos a poner su diferencial de z. Entonces eso va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a menos i, la integral del contorno, vamos a usar la nomenclatura c, del diferencial de z sobre, aquí tenemos 10 menos z menos z, a ver, acá hay 3, z menos 1 sobre z, todo eso por z. Entonces, multiplicando, en el denominador vamos a tener menos i por la integral de contorno
del diferencial de z sobre 10z menos 3z al cuadrado. Esta parte de aquí queda al cuadrado cuando se multiplican. Y menos 3. Entonces, por conveniencia, nosotros podemos cambiar ese signo de ahí. Podemos poner entonces como y por la integral de contorno del diferencial de z. De lo siguiente, vamos a organizar. Vamos a tener 3z al cuadrado a menos 10z por el cambio de signo. Y vamos a tener menos 3 aquí. Entonces vamos a analizar el denominador para hacer un factor común que nos permita buscar los polos. Entonces vamos a tener 3z al cuadrado menos 10z menos 3. Entonces vamos a factorizar esto. Podemos escribir esto como 3z al cuadrado menos 9z menos z más 3. Esta parte es positiva aquí por el cambio de signo. Menos z más 3. Entonces, luego de ahí vamos a sacar factor común. Podemos sacar 3, mejor dicho acá, sí, 3z de z menos 3. Tenemos de este lado. Y de este lado tenemos menos z menos 3. Que multiplicándolo pues nos daría lo mismo. Aquí podemos ver que por el máximo común divisor nosotros podemos escribir eso como z menos 3, que sería el factor común, por 3z, y aquí habría un menos 1. Entonces 3z menos 1. Y ese sería nuestro denominador. Entonces tendríamos y por la integral de contorno del diferencial de z sobre z menos 3 por 3z menos 1. Y entonces ahora podemos aplicar el teorema de residuos de Cauchy. Entonces vamos a tener i por 2pi y por la suma de los residuos con nuestros polos. Pero antes de eso, vamos mejor a analizar los polos. Entonces, en los polos vamos a tener z menos 3. Y eso no implica un polo de z igual a 3. Pero ¿qué pasa? Esto está fuera del contorno porque ya habíamos dicho que nuestro contorno es un círculo unitario. Entonces, luego tenemos 3z menos 1 y de aquí tenemos que nuestro z sería 1/3. Entonces, este sí está dentro del contorno y con él vamos a aplicar el teorema
de Cauchy para residuos. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a I por 2pi por I por lo siguiente, por el residuo de nuestro f de z, coma, 1/3. Y como este orden 1, esto lo podemos escribir como menos 2pi del límite de cuando z tiende a 1/3 de lo siguiente. Z menos z sub 0 en el numerador sería z menos 1/3 y nuestra función f de z va a ser z menos 3 por 3z menos 1. Entonces, desarrollando en el numerador vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener menos 2pi de z, a ver, tenemos aquí calculando esto, tenemos z por 3, tenemos 3z, 3z por menos 1 sobre 3 entre z menos 3 por 3z menos 1. Todo eso evaluado en z igual a 1/3. Entonces, este 3 pasa acá multiplicando y vamos a tener, esto es igual a menos 2pi de 3z menos 1 sobre 3 por 3z menos 1 por z menos 3. Z menos 3. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener menos 2pi. Este factor se elimina con este factor, lo que nos rompe nuestra indeterminación. Y ya lo que nos queda es entonces evaluar en nuestro z igual a 1/3. Entonces tenemos menos 2pi por 1 sobre 3z menos 3. Entonces eso va a ser igual a menos 2pi sobre 1 menos 9. Eso va a ser igual a menos 2pi sobre menos 8. Y eso va a ser igual entonces a pi sobre 4. Y este sería el resultado de nuestra integral trigonométrica utilizando el teorema del residuo y los números complejos. Hasta aquí este video y espero que les haya gustado. Nos vemos en nuestro canal.